Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Vamos a continuar con la política anterior. Ya estamos por terminar este notable libro. Pero antes quisiera mostrarles algunas imágenes que tienen que ver con la temática. Sobre todo quiero mostrarles la dificultad que existe, estimado público, al tratar de entender el griego clásico. En la pantalla vemos un manuscrito del siglo IV antes de Cristo. Ustedes ven, se pueden distinguir muy bien las letras, pero son todas prácticamente mayúsculas. No hay puntos, comas, separación de líneas y en gran parte no hay separación de palabras, estimado público. Como ven ustedes aquí, en la mayoría de las líneas no existe separación de palabras. Por lo tanto, realmente era muy complicado el entender el griego clásico o cualquier lectura. Y aquí vemos textos también griegos, pero un poco posteriores. Aquí vemos un texto de Euclides, el fundador de la geometría analítica. Y aquí vemos que hay mayúsculas y minúsculas, y si ustedes ven, hay también acentos y algunos signos que ayudan a pronunciar bien. Y aquí a la izquierda está otra vez un texto clásico, para que vean ustedes lo inmensamente difícil que ha sido entenderse. Ese problema de la comprensión de la literatura lo han hecho alumnos de Aristóteles, que han fundado poco después de la muerte de Aristóteles la biblioteca y el museo en Alejandría. Aquí tenemos una reconstrucción de la biblioteca de Alejandría, que era una de las maravillas, podríamos decir, culturales de la antigüedad. Ven ustedes, era un inmenso edificio con muchas dependencias que fue construido por los faraones de la dinastía ptolemaica, que es la dinastía griega que gobernó el Egipto faraónico hasta el final, hasta que Egipto se convirtió en una provincia romana, cuando cayó la última faraona, la famosa Cleopatra. Aquí vemos una reconstrucción de cómo era probablemente el interior de la biblioteca. Aquí el ingreso, ven ustedes, y aquí en estos estantes están los rollos, y en el centro había seguramente una mesa donde la gente podía leer. Hay que considerar que estas instituciones eran consultadas por relativamente poca gente. Muy poca gente sabía leer y escribir, y de ellas todavía una minoría era la que asistía a la biblioteca. Este es el estilo griego típico de construcción de paredes. Ustedes ven, con columnas griegas clásicas. Es lo que queda, estimado público, de esos grandes edificios de la última época de los griegos. Aquí una reconstrucción del interior. Ustedes ven, la gente consulta los rollos en una mesa. Este señor aquí, donde está el cursor, está sujetando con las dos manos un rollo. Había que hacerlo así, porque los rollos generalmente tenían dos varillas de ayuda en las cuales se enrollaba el papel y se depositaba de esta manera. Ustedes ven una forma un poco curiosa para nuestras normas actuales de cómo se mantenían preservados los rollos.
Esta es otra reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría. Había naturalmente se daba una gran importancia a lo ornamental. Ustedes ven, son hermosas paredes con ventanas, estatuas, y aquí están los rolios. Solamente el bibliotecario sabía bajo qué sistema estaban ordenados. Les he citado a Andrónico de Rodas. Este Andrónico de Rodas ha sido el que ha dado muchas ideas sobre clasificación y ordenamiento de libros. Los egipcios actuales, 2000 años después, han reconstruido en forma moderna la biblioteca y también han gastado mucho dinero en producir una de las más grandes del mundo. Aquí ven ustedes una vista de la biblioteca actual, aquí otra vista de cómo es la biblioteca actualmente. Es una biblioteca de acceso completamente libre. Estimado público, hemos visto la clasificación muy elemental de regímenes políticos que genera Aristóteles en la política anterior, y él supone también que la justicia, o sea, algo en favor de todo el pueblo, es uno de los elementos decisorios para distinguir un régimen bueno de uno malo. El mismo Aristóteles en este libro nos dice textualmente que es muy difícil conseguir una respuesta satisfactoria para todos. Nos dice Aristóteles, por ejemplo, en las democracias hay la tendencia popular a castigar o expulsar a los realmente buenos y hábiles. Por eso es que él propone el compromiso con los aristócratas, porque él dice realmente por la envidia, el sentimiento popular más extendido, por la envidia, el pueblo mismo puede en votaciones castigar a los realmente hábiles. En la antigua Atenas clásica había el procedimiento del ostracismo. Nosotros hablamos de ostracismo como exilio hoy en día, y eso es lo que había. Es decir, en una votación popular se votaba por medio de unas conchas marinas ostras, ahí se ponía el nombre con un estilete, y el ostracismo era un castigo muy común justamente en la época de la democracia. Otro caso era la falsa acusación con juicio popular, como le pasó a Sócrates. Entonces, Aristóteles está muy consciente de los peligros que también entraña la democracia. Quiero señalar aquí que Aristóteles murió en 322 y un poco antes de morir él se había exiliado voluntariamente de Atenas. Aquí estoy señalando Atenas en el mapa, y había huido a la isla de Eubea. Aquí la tienen ustedes, esta isla larga, muy cerca de Atenas, pero que no pertenecía al dominio estatal ateniense. Y aquí se refugió porque en Atenas alguien empezó un juicio por implantación de nuevos dioses y seducción de la juventud contra Aristóteles. Y él dijo las famosas palabras: me exilio porque no quiero brindar a los atenienses la posibilidad de que cometan un segundo crimen contra la filosofía. Por eso él se exilió voluntariamente y lamentablemente murió inmediatamente. Por ello, estimado público, es que sus obras han quedado en un notable desorden.
pese a que tenía alumnos, aquí tienen ustedes a Eudemo o Eudemos de Rodas, que fue su alumno, y también les puedo mostrar a otro alumno, aquí al sucesor en la academia, en el liceo, a ver si lo encontramos. Aquí, estimado público, lo tenemos a Teofrasto. Él fue el sucesor de Aristóteles en la dirección del liceo, pero él ya no produjo ninguna obra muy notable. Tiene solamente un escrito llamado Caracteres, que es una continuación de la psicología de Aristóteles, que la vamos a estudiar. Es el libro que se conoce más bajo la denominación latina de Anima, pero no produjo ninguna obra muy notable. Aristóteles mismo vivió en la época final de la democracia. Y en esa época final de la democracia, y esto es algo que por cultura general hay que conocer, es también la época en que Macedonia se apodera del mundo griego y de gran parte del mundo conocido. Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, conquista el imperio persa y muchos otros reinos en los alrededores y construye un gigantesco imperio al cual vamos a volver repetidas veces. Y esto significa para Atenas la pérdida de la supremacía política y cultural. Y el último gran político ateniense, contrario a Aristóteles y al panhelenismo que él representaba, era Demóstenes, que se lo considera, estimado público, el orador más grande de la antigüedad clásica. Aquí lo tienen ustedes con un rollo pequeño, con un recordatorio para su actividad de orador. Él ha pasado a la historia realmente como el enemigo de Alejandro y naturalmente una persona que no le tenía ninguna simpatía a Aristóteles. Volveremos un instante, estimado público, a la política anterior a esta obra que estamos tratando. Ustedes ven aquí en color amarillo el imperio persa. Y quiero mostrarles también uno de los argumentos más discutidos hasta hoy de toda la teoría filosófica aristotélica, que es la discriminación de los no griegos, que puede considerarse como la discriminación de los no europeos, que evidentemente Aristóteles ha fundamentado con la siguiente argumentación que está ahí en la política anterior. El imperio persa, nos dice Aristóteles, está gobernado por una sola persona. Es una monarquía que no contiene ningún elemento racional de gobierno. No se pueden debatir públicamente en forma argumentativa las políticas públicas. Las políticas públicas son aquellas que decide arbitrariamente el gobernante supremo. Ni siquiera hay un consejo de ministros o algo similar. Ese tipo, y ahora viene lo controvertido hasta el día de hoy, ese tipo de gobierno, nos dice Aristóteles, es lo que le gusta a la población persa y de los territorios orientales, porque esta población está acostumbrada a gobiernos despóticos. Y al estar acostumbrada a regímenes autoritarios, despóticos, etcétera, esa población no tiene la educación
y la mentalidad racionalista que tienen los griegos. Y por lo tanto, la población vive contenta bajo el látigo del autócrata, del rey de reyes. Al vivir contenta, no tiene la conciencia de que se puede organizar el mundo de una forma diferente. Como nunca ha discutido, nunca ha debatido públicamente esa población sobre su destino, ni sobre políticas públicas, ni nada que tenga que ver con asuntos que atañen a todos, o sea, asuntos públicos, esa población no tiene idea de cómo funciona el mundo y por lo tanto siempre va a estar en manos de autócratas y va a estar con gusto. Esa población, si los griegos vencen militarmente, puede ser esclavizada. Terribles palabras de Aristóteles, estimado público. Entonces, pueden ser esclavizados porque tienen alma de esclavos, no tienen el alma racional de los griegos. Por antonomasia podemos decir de los europeos. De aquí se deriva, estimado público, y eso quiero dejar aquí más o menos claro, que las ideas políticas de Aristóteles parcialmente son ideas muy discutidas hoy en día y muy criticadas, porque serían la base del eurocentrismo y del colonialismo europeo. De todas maneras, la política anterior, y luego vamos a ver la política propiamente dicha, son libros más amplios que tienen muchos elementos que sobresalen por su calidad. Quiero mencionarles sobre todo una. Aristóteles dice a la letra: el mejor estado es aquel que permite ejercer una vida bien lograda a los ciudadanos en la praxis real, no en la utopía. Y él define qué es una buena vida. No ser impedido en la consecución de las metas de uno por factores políticos que dependen de un gobierno. La buena vida, la vida bien lograda, es una vida donde uno tiene una cierta seguridad material. Él reconoce que no puede haber una buena vida si no hay por lo menos una cierta seguridad para cosas muy elementales como la alimentación de una persona. Y luego dice: una vida bien lograda es la que tiene un autocontrol, donde los ciudadanos se pueden controlar a sí mismos, no necesitan una injerencia externa para controlarse, sino que ellos, por su conciencia racional, pueden saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es legal, lo que es ilegal, lo que es lo conveniente para, por ejemplo, las generaciones de los hijos, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener un autocontrol basado en la conciencia intelectual de uno mismo. Y esa conciencia intelectual de uno mismo incluye un concepto de justicia social. Esa justicia social significa que no podemos apoderarnos de los bienes que son esenciales para los otros. Ese es un argumento muy interesante de Aristóteles. Al sentido de justicia le corresponde también la frónesis, la prudencia racional en el comportamiento cotidiano. Y a esa prudencia racional
le corresponde también el respeto a los otros conciudadanos, el cuidado, el cultivar las amistades y los parientes, y el tener una buena visión general de los asuntos públicos. Aristóteles dice que uno de los peores errores de un ciudadano es ser ingenuo. Esto es muy interesante, estimado público. El dejarse engañar fácilmente es algo, nos dice Aristóteles, que no corresponde a un ciudadano cabal. O sea, un poquito de suspicacia es necesaria. Él nos dice que hay criterios controvertidos para definir lo que es la buena vida. Por ejemplo, la riqueza, el poder, el prestigio. Esos son, nos dice, criterios controvertidos porque tienen que ver siempre con los otros, no son algo que uno mismo pueda construir, el dinero, el poder, etc. Entonces, él nos dice, por todos estos elementos, es que hay que construir un estado que no sea ideal, como lo quería Platón, sino simplemente el mejor estado en términos realistas. El mejor estado en términos realistas es aquel que tiene una actividad similar a una vida intelectual bien lograda. Ese estado relativamente aceptable es el que se preocupa por el bienestar material de los ciudadanos, por el prestigio histórico militar de la comunidad, o sea que no se deja aplastar por los enemigos, y también aquel que procura multiplicar la riqueza social. En toda la antigüedad y en la Edad Media, estas consideraciones sobre la importancia y las funciones del Estado eran simplemente decisivas. En la Edad Media, estimado público, Aristóteles fue uno de los pensadores más importantes. Por ello es que les quiero a toda velocidad mostrar dos imágenes del Aristóteles concebido por la Edad Media. Aquí tenemos un manuscrito griego y a la derecha un latino. A la izquierda está como un monje bizantino, en la misma forma como se escribía en un convento bizantino. Y aquí a la derecha está como vestido al estilo de Europa occidental en esa época. Hay que considerar que en la Edad Media este libro, La Política Anterior, era una de las reglas de oro, o sea, un libro muy utilizado para discutir en el campo universitario. No quiero yo decir con esto de ninguna manera que en la Edad Media se hayan seguido los preceptos aristotélicos para la vida política cotidiana. Eso muy alejado de la realidad. Pero en el campo universitario, y en la Edad Media se fundaron muchas universidades, es la gran creación de la Edad Media en el campo cultural, se empezó a discutir justamente la obra aristotélica. Y se la empezó a discutir justamente con la política anterior, que es uno de los primeros libros traducidos al latín, en traducciones que provenían en parte directamente del griego, en parte del árabe, y que constituyeron lo que podríamos llamar hoy el núcleo del pensamiento de filosofía política medieval. Justamente aquí vemos, este es un alto relieve de Luca de la Robbia en el campanario
de la Catedral de Florencia. Y aquí tenemos a la izquierda el joven Aristóteles, que está justamente con un rollo, y a la derecha está su maestro Platón. Aquí lo ven ustedes, está más viejo. Aristóteles está sin barba, Platón con barba, para señalar también la diferencia de edad. Y aquí Platón le está enseñando al joven Aristóteles cómo Aristóteles enseña a la población. Realmente en la Edad Media, estimado público, estos dos filósofos eran simplemente la cumbre del conocimiento filosófico y también en lo que hoy llamaríamos ciencias sociales, políticas, incluyendo sectores de las ciencias naturales como la medicina. En la Edad Media se ha representado a Platón y Aristóteles, obviamente con los trajes de la Edad Media. Aquí tenemos una famosa pintura de Benozzo Gozzoli de 1480, o sea, cuando termina la Edad Media y principia el Renacimiento, y aquí tenemos al máximo héroe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, que está entre Platón aquí y Aristóteles al lado. Y ven ustedes, aquí está echado, derrotado, un pensador islámico. Aquí está entonces Santo Tomás de Aquino, ayudado por la filosofía clásica, porque estos dos pensadores eran la absoluta cumbre del pensamiento. Pero hay que reconocer que la Edad Media, también, estimado público, se pudo hacer a veces la crítica y la burla de Aristóteles. La Edad Media, manejada por la Iglesia Católica, atribuía una importancia menor a la razón y una importancia mayor a los sentimientos. Y esta imagen medieval nos muestra al pobre Aristóteles sometido como un pequeño caballito por una chica joven que representa los sentimientos. Entonces ella lo domina a Platón. Esta imagen, el dominio de la razón por los sentimientos, fue una de las cosas más populares en la Edad Media y en el Renacimiento. Estos son grabados renacentistas que nos muestran aquí al viejo Aristóteles. Ustedes lo ven aquí, como dominado por una mujer joven que representa a los sentidos, es decir, al campo de los sentimientos y las emociones. Y lo tiene prácticamente esclavizado. Este grabado de la derecha es el más famoso de esa situación. A la gente le gusta, ustedes saben, burlarse de un modelo, de un paradigma, y naturalmente burlarse del más grande de los filósofos, que así fue considerado en la Edad Media, era naturalmente algo de extremo placer. También en la escultura, este modelo ha sido extremadamente popular. Aquí tienen un ejemplo español en la Catedral de Zamora, en la sillería del coro. Está, estimado público, esta pequeña escultura donde igualmente una mujer joven lo tiene completamente dominado a Aristóteles, que está convertido prácticamente en su esclavo, en su caballo. Aquí más o menos lo mismo, la cortesana Filis y Aristóteles aquí completamente dominado. Les muestro esto simplemente para que vean que también para criticar, etcétera, la Edad Media y el Renacimiento se encargaron de criticar también a Aristóteles. No fue tan increíblemente aceptado como nosotros creemos.
aunque en el Renacimiento hay naturalmente una mejor imagen. Aquí ya les he mostrado, esta es la parte central de la escuela de Atenas, donde está Aristóteles joven aquí a la izquierda y Platón viejo a la izquierda, en el centro mismo de este enorme y famoso fresco. Estimado público, vamos a ver ahora otro de los pensamientos de Aristóteles. No solamente nos dice eso de que el Estado debe tener una actividad similar a una vida individual bien lograda, sino que nos dice el Estado razonable. Él no dice el Estado racional como Platón. Razonable es una categoría un poco más baja que racional, es decir, más cerca de la praxis cotidiana. Y él nos dice, el Estado razonable debe contribuir a la seguridad militar de la comunidad contra los peligros externos, pero también debe promover algunos factores que hoy los conocemos como políticas sociales. Y Aristóteles menciona explícitamente la salud, la educación, la vivienda y la promoción de grandes obras públicas, lo que hoy llamaríamos infraestructura. Y eso es lo que Aristóteles probablemente le infundió, aunque sea de manera vaga, a su alumno Alejandro Magno, porque en las conquistas de Alejandro Magno, y por eso fue muy popular, en los territorios conquistados se construyeron escuelas, teatros, acueductos, carreteras, es decir, obras públicas en beneficio de todo. Esa es una idea que él la pone explícitamente en su libro, La política anterior. Porque lo interesante es que Aristóteles también en sus libros, como buen empirista, trata de concretizar una temática compleja. Y al concretizar nos dice, hay que inventar procedimientos y hay que construir cosas que son útiles para la mayoría de la población. Y aquí viene, estimado público, por qué les digo que Aristóteles ha sido también, o es también considerado hoy como uno de los precursores del liberalismo. Igual que el famoso liberal posterior, el autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, el gran crítico de Platón, Karl Popper, Aristóteles nos dice, ¿por qué hay que hacer infraestructura? Porque lo mejor es mejorar paulatinamente un orden social, pero no tratar de hacer algo completamente nuevo como lo exige Platón. O sea, él está en términos actuales en contra de lo que podríamos llamar una revolución, o sea, la instauración de un régimen completamente nuevo. Él es más bien partidario de mejorar lo existente, que es lo que él aconsejó probablemente a Alejandro Magno. O sea, no construir un sistema social, un orden innovador que sea nuevo, etcétera, sino más bien mejorar lo ya existente. Esa es la política reformista de la cual Aristóteles ha sido hasta hoy uno de los campeones. Pasaremos al último punto de este libro, estimado público. Este es un libro, como todas las obras aristotélicas, que contiene muchos temas. Todos los libros aristotélicos son multitemáticos, como por ejemplo la metafísica. Y también contiene algunos elementos educativos.
No hay un libro de Aristóteles que se llame La Pedagogía o algo así, sino que sus ideas educativas están dispersas en varios libros. Y aquí en la política anterior, Aristóteles nos señala algunos elementos educativos interesantes. Uno de esos elementos educativos interesantes, estimado público, es que los hombres libres tienen que acostumbrarse a ser conscientes de su propia dignidad. Suena muy moderno lo que he dicho, conscientes de la propia dignidad, no ser sirvientes de nadie, no ser sirvientes de los poderosos. La instrucción, dice Aristóteles, debe dirigirse al fomento de la autonomía individual. El ser humano, se refiere naturalmente al varón libre, adulto, debe cuidar obviamente el cuerpo. Ustedes todos han debido oír la famosa frase latina mens sana in corpore sano, que significa hay que tener una mente sana en un cuerpo sano. Aristóteles entonces propone también el cultivo de lo que hoy llamaríamos artes marciales defensivas y también el cultivo del deporte. Eso todos los jóvenes en Grecia lo hacían. Pero lo más importante es el amor, la dedicación a la formación intelectual, lo que incluye el amor a la justicia y el autocontrol. Estos dos elementos se repiten en todas las obras aristotélicas, el amor a la justicia y el autocontrol del individuo. En las pocas indicaciones de pedagogía, Aristóteles nos dice: las condiciones de cada niño son generalmente dadas por la naturaleza, por lo tanto son invariables, por ejemplo, la fuerza que tenga cada niño o sus capacidades motrices, pero otras, nos dice, pueden ser modificadas por mano humana. Y aquí, estimado público, es donde, al contrario de Platón, Aristóteles propone a la música, a la literatura, a la poesía y a las artes como factores educativos de primer rango. Aristóteles, estimado público, es como pensador que tiene en mente no la totalidad de la población, pero los varones libres, adultos, es el que propone algo que tal vez les guste a ustedes. Aquí lo pongo en la acepción latina más famosa, que se puede comprender fácilmente. Otium cum dignitate significa ocio con dignidad, ocio, o sea, no hacer nada en favor de otro. Ocio no tenía en latín clásico y tampoco en griego el tono negativo que hoy tiene. Significaba simplemente el tiempo en el que uno no tiene que trabajar por salario o por lo que sea para otro. Y ese ocio debía ser digno, o sea, no había que dedicarse al alcohol o a otras cosas, sino que había que dedicarse a formarse uno mismo, o sea, a labores pedagógicas. Y esas labores pedagógicas, según Aristóteles, debían ir siempre acompañados por la trilogía música, teatro, literatura. Él tiene una opinión muy, muy alta de los poetas como formadores pedagógicos de primer rango. Quiero recordar a ustedes algo que les conté en la sesión anterior.
Él fue preceptor, o sea, maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno desde muy joven era dedicado a la violencia, a los placeres mundanos, a la guerra, y ha debido escuchar muy poco a su maestro Aristóteles. Pero algo hizo. Alejandro, hasta el día de su muerte, se llevó un ejemplar de la Ilíada de Homero, o sea, la gran epopeya griega, con comentarios manuscritos de Aristóteles, como la obra de cabecera que siempre podía ser consultada. Es decir, la poesía como la obra principal de consulta, no una obra de política o de religión o algo así, sino una obra literaria. Ese es, estimado público, el valor que atribuía Aristóteles a la poesía, completamente diferente a Platón. Aristóteles reconoce claramente el valor del juego, o sea, de todo lo lúdico en la educación. Y nos dice, la música y el canto son de máxima importancia porque la música es el arte que conmueve más profundamente al ser humano. La música es lo que llega fácilmente al fondo del alma. La música es lo que hace emerger nuestras emociones, el miedo, la alegría, el agradecimiento y el amor. Exactamente esas 4 emociones, las reitero, el miedo, la alegría, el agradecimiento y el amor, pueden ser sacadas del fondo del alma por la música y el canto. Por eso dice él, la música brinda el máximo placer, pero también es lo máximo como instrumento pedagógico creativo, porque realmente la música es aquello que toca nuestras fibras íntimas, internas, más profundas. Aristóteles menciona positivamente, eso lo vamos a ver después, la acción catártica de los grandes músicos y de los intérpretes musicales de su tiempo. Han pasado a la posteridad estos nombres solo porque Aristóteles los menciona aquí en la política anterior. Aristóteles analiza las obras teóricas sobre música, pintura y escultura que ya entonces existían, por ejemplo, las obras de los pitagóricos, que Platón apreciaba mucho, y que los conocemos en brevísimos fragmentos solo porque están mencionados por Aristóteles y comentados por él. Solamente por ello, estimado público, es que conocemos a estos teóricos de la música, de la pintura y de la escultura. La pintura y la escultura también para Aristóteles tienen un valor muy profundo, porque son realmente las artes que nos enseñan la ética, o sea, cómo comportarnos. Por ello es que la pintura y la escultura siempre nos muestran cuerpos bellos que tenemos que imitar, acciones nobles que tenemos que realizar, etc. Aquí termina la política anterior con estas indicaciones pedagógicas y por razones de tiempo pasaremos inmediatamente a la otra gran obra de este periodo, que es la Ética a Eudemo. Aquí he puesto en la pizarra del chat el nombre de la obra. Como les decía, con respecto a las grandes obras de Aristóteles, hay una duplicación entre el periodo intermedio que estamos estudiando y la madurez.
O sea, hay una psicología de ambos periodos, una metafísica de ambos, una ética y una política también en esos dos periodos. Y la ética, estimado público, se distingue de la ética posterior, de la definitiva, por el nombre de la persona a quien está dedicada. La ética definitiva, la ética posterior, es la ética a Nicómaco, que vamos a ver en una sesión posterior. Es la última obra que escribió Aristóteles y los comentaristas posteriores dicen que es su obra más lograda y en el mejor estilo. Yo, que no soy griego clásico, no puedo opinar. Pero hay una ética de este periodo intermedio, la ética dedicada a Eudemo, y esta ética ya contiene algunos de los elementos centrales de su ética posterior. En realidad, estimado público, las éticas de Aristóteles contienen algo más de lo que nos podríamos imaginar, porque bajo ética nos podríamos imaginar un conjunto de normas morales que tenemos que seguir día a día, y eso no hay en las éticas de Aristóteles. Es decir, no hay indicaciones concretas y específicas para nuestro comportamiento cotidiano. Las éticas de Aristóteles no nos dan así consejos prácticos o mandamientos como el decálogo judío cristiano o, por ejemplo, las 3 leyes fundamentales del imperio incaico o las 12 leyes de las tablas de la antigua Roma. Esto no hay en Aristóteles, son tratamientos más bien de lo que podríamos llamar los valores normativos que subyacen a la ética. O sea, esos valores rectores que son el fundamento del comportamiento adecuado. Y lo principal para Aristóteles es la definición de la felicidad. Esto, estimado público, es con lo que empieza la ética a Eudemo y con lo que termina. Aparece en muchas obras platónicas esta realmente preocupación intensa por definir qué es la felicidad y cómo se la puede conseguir. La felicidad, nos dice, es el bien supremo sobre la Tierra. O sea, en nuestro planeta, el bien supremo al cual podemos perseguir es la felicidad. La labor de la filosofía es analizar qué es concretamente la felicidad, cómo se la consigue y cuáles nexos tiene la felicidad con otros valores éticos. La ética a Eudemo es probablemente el primer tratado más o menos sistemático sobre el comportamiento humano y sus vinculaciones con los valores rectores que guían, es decir, con esos fundamentos de la mentalidad colectiva que inspiran y legitiman las acciones concretas de las personas. Aristóteles menciona 3 valores rectores que rigen o deberían regir nuestro comportamiento para alcanzar la felicidad. Estimado público, el primero es la razón en sentido práctico. Es una palabra griega relativamente difícil de traducir, que la hemos visto varias veces al hablar de Platón. Es algo que hay que conocer por su extrema importancia en general en toda la filosofía de la antigüedad y de la Edad Media. Frónesis, esa es la razón práctica.
Y esa razón práctica es la prudencia, o sea, la guía del autocontrol que tenemos que seguir nosotros, el actuar de acuerdo a los mejores principios de la razón. Aristóteles reconoce que esos valores varían según el contexto histórico y también según el contexto geográfico. Ya les he contado que él nos habla del imperio persa y dice que estos señores, los persas, tienen otros valores de orientación y por lo tanto otro concepto de frónesis, de prudencia que nosotros en el mundo griego. Pero, nos dice Aristóteles, hay algunos elementos centrales de la frónesis que nosotros siempre podemos actuar. Nosotros podemos llevar, nos dice, una vida feliz, una vida de acuerdo a ese bien supremo que es la felicidad, si nuestra vida se orienta en la llamada jerarquía clásica del comportamiento humano que aquí en este libro, La Ética a Eudemo, nos propone Aristóteles. La primera es la vida filosófica. Esa vida filosófica se orienta por la razón. Luego está la vida política que se orienta por la justicia y por la praxis del buen gobierno. Y luego viene la vida placentera que se orienta por la consecución de los placeres materiales y mundanos. Ustedes ven esa jerarquía rápidamente, que son los tres valores que yo les quería mencionar antes. La razón, en sentido práctico, la frónesis, la benevolencia y el placer. Esos son los tres factores que determinan los tipos de vida. En primer lugar está la vida filosófica, que es obviamente lo que Aristóteles nos recomienda a todos. Nos recomienda una vida guiada por esa razón práctica. El concepto es luego retomado por Kant 2000 años después. Esa vida filosófica es la más noble, es la que nos da la felicidad más duradera, es aquella la que nos otorga los mayores elementos de felicidad. Porque las otras vidas, la política y la placentera, nos dan, obviamente, momentos de felicidad, de logros, etcétera, pero siempre mucho más reducidos, porque además dependen de factores externos a nuestra persona. En cambio, la vida filosófica, regida por la razón, por la prudencia, por la razón práctica, por la frónesis, eso depende exclusivamente de nosotros. Y por ello es que nos da una felicidad más sólida, más larga, más duradera que las otras vidas. La vida política, que está orientada por los valores de la benevolencia, por la justicia y por la praxis de la bondad con respecto al prójimo, depende naturalmente también de las reacciones del prójimo. Depende también, en una palabra, de la interacción que tenemos nosotros con nuestro contorno. Y por lo tanto, eso es más difícil de alcanzar porque no depende solo de nosotros. Y la vida placentera, la consecución, es decir, la obtención de los placeres materiales y mundanos, es la más popular. Pero como depende de placeres muy temporales, es decir, que pueden terminar muy rápidamente, es la vida que nos da la menor cantidad posible y la menor calidad de felicidad. Los placeres mundanos, nos dice Aristóteles,
son los que comprenden todos los placeres de la carne, de la alimentación, de gozar de riqueza, etcétera. Pero eso realmente depende muchísimo de nuestro entorno. Por ejemplo, depende de que nosotros consigamos una persona que nos brinde esos placeres, personas, como los reconoce Aristóteles, que tienen sus propias metas, que pueden tener sus propias ideas de lo que es felicidad y que rara vez nos brindan una atención permanente y menos todavía una atención de igual calidad a lo largo del tiempo. Esos placeres siempre tienden a decaer, los placeres mundanos, los de la carne, de la riqueza, de la alimentación, etc. Todos tienden a decaer. En cambio, ¿por qué la vida filosófica nos da una felicidad más duradera? Porque, estimado público, la filosofía más bien aumenta su calidad con su praxis, que es lo que yo les recomiendo a ustedes. Cuando ustedes se dediquen más a la filosofía, van a notar que es realmente una cosa relativamente interesante que nos abre otros horizontes del mundo y que cuanto más sabemos podemos sentirnos relativamente más seguros y más contentos. Cuando vamos sabiendo más, nos vamos realmente haciéndonos más felices, o por lo menos también anticipa una palabra kantiana, nos posibilita la primera etapa de la felicidad, o sea, la posibilidad de algo. Aristóteles recorre, estimado público, lo que se ha dicho sobre la felicidad antiguamente. Y aquí él estudia críticamente lo que ha dicho Homero, su gran representante, como el poeta más notable y por lo tanto el educador mejor que ha tenido Grecia. Y de Homero, estimado público, aparte de la Ilíada y de la Odisea, hay algunos fragmentos interesantes. Y en uno de esos fragmentos, por ejemplo, en el famoso que se llama la competencia entre Homero y Hesíodo, que puede ser naturalmente una invención posterior, pero Aristóteles la toma como obra auténtica de Homero, Homero nos dice: no haber nacido parece ser una forma de felicidad, la mejor, porque nos ahorramos el estar expuestos a los avatares casi siempre negativos o por lo menos dolorosos de la existencia. Aristóteles refuta completamente esta posición y nos dice: vivir es mucho mejor que haber nacido, porque por lo menos, aunque la existencia individual sea dolorosa, difícil, sea una existencia como la de un esclavo, por lo menos en algunos momentos con vida, o sea, con la precondición de que vivamos, nosotros podemos hacer dos cosas, siempre. Podemos contemplar la belleza de nuestro mundo, la belleza natural, la vegetal, la zoológica, la mineral, etcétera, la belleza en general del mundo. Hay que reconocer que Grecia, con sus costas muy bellas, su mar siempre azul, etcétera, era y es todavía una gran belleza natural. Y al mismo tiempo, sin estudiar filosofía, nos dice Aristóteles, si tenemos vida, podemos comprender el orden divino del universo. Vamos a ver posteriormente por qué él creía que el universo está ordenado en forma racional. Entonces, él reconoce
la fuerza del argumento homérico, no haber nacido parece ser una forma superior de felicidad. Pero él nos dice, pese a que uno viviendo está casi siempre expuesto a los dolores y a las experiencias negativas de la existencia, que para muchos son terribles, nos dice, teniendo vida, podemos hacer algo que siempre nos va a traer un placer, contemplar la belleza del mundo y comprender la sabiduría del orden del universo. Luego nos dice, seguramente hay una segunda alternativa a no vivir, vivir como vegetales, sin pensar mucho, sin preocuparnos mucho por el prójimo. Pero él nos dice, esta vida como vegetales es una vida demasiado pobre. Y además, como es una vida no consciente o no del todo consciente, es una vida que nos impide precisamente evitar lo negativo, que a veces se puede evitar. Una buena dieta, nos dice Aristóteles, nos puede evitar los efectos negativos de comer demasiado. En esas épocas, estimado público, algo que hoy ya es un poquito más raro, la buena y abundante comida era uno de los pocos placeres que tenía la gente. Por lo tanto, una buena comida era considerada como algo celestial. Pero eso es algo vegetal, nos dice Aristóteles. El comer mucho y bien no nos ayuda a pensar mejor. Y solamente pensando es que podemos evitar males mayores. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Otra posibilidad para alcanzar la felicidad, nos dice Aristóteles, es seguir una opinión socrática. Y aquí él se refiere muchas veces a Sócrates, la mayoría al Sócrates ficcional de Platón, pero aquí lo cita al maestro Sócrates. Y nos dice Aristóteles, siguiendo a Sócrates, la verdadera virtud es el conocimiento, no es ser valiente, practicar la piedad religiosa o cualquier otra virtud. La verdadera virtud es el conocimiento, como ya hemos visto en una sesión anterior. Es decir, es una opinión que comparten todos los grandes filósofos clásicos griegos. La verdadera virtud es la senda del conocimiento. Y como la vida filosófica es la vida más plena y más feliz, entonces el saber y aprender cada día es transitar la senda de la felicidad más alta. Ruego a ustedes considerar estas palabras solemnes, estimado público, que ha dicho aquí Aristóteles en la Ética a Eudemo. O sea, transitar la senda del aprendizaje cotidiano. Cada día saber un poquito más es la verdadera virtud y simultáneamente la obtención, la consecución de una felicidad duradera y sólida, no una felicidad frágil y cambiante como una comilona o los placeres de la carne. Nosotros, nos dice Aristóteles, no queremos saber en el fondo, o no debemos saber en el fondo lo que es la valentía, la justicia, la piedad religiosa, porque lo mejor es dedicarnos a esa senda del conocimiento. Y aquí termina, estimado público, la Ética a Eudemo con la famosa definición de qué es en la vida concreta el ejercicio de esa prudencia, de esa frónesis que se repite tanto en la filosofía
filosofía clásica, vamos a ver que también está muy claramente en los estoicos, en los epicúreos y hasta en los escépticos. Él nos dice, en el campo práctico, cuando no hay más remedio que bajar al campo de las acciones prácticas, es el único paso en toda la obra donde realmente baja al comportamiento cotidiano. Como les digo, es muy diferente a un tratado actual de moral, de buenas costumbres, muy diferente. Él nos dice la mejor virtud en el terreno práctico, no en el teórico, es el justo medio entre dos extremos. Por ejemplo, el justo medio entre la cobardía y la temeridad, eso es la valentía. El justo medio. La temeridad es exponer la vida misma por parecer ser muy valiente, y la cobardía es naturalmente la negación de toda valentía. Y él nos dice la única definición correcta, practicable en cada día que se puede hacer de la valentía es evitar esos dos extremos. No hay que exponerse demasiado para impresionar a la gente o para quedar bien ante una chica o todo así, o sea, la temeridad, pero también hay que evitar la extrema cobardía. Por ello, nos dice Aristóteles, en el campo práctico, reitero, no en el teórico, la aurea mediocritas. Esto significa la dorada medianía. Áurea, como ustedes pueden imaginarse fácilmente, tiene que ver con oro, áureo, ¿no es cierto? Y mediocritas, en el sentido original del término, significa lo mediano, la medianía, lo que está en el medio entre dos extremos. Y entonces, áurea, mediocritas, es el enaltecimiento de la medianía, el enaltecimiento de lo que está entre los extremos. Como ustedes ven, hay una cierta lógica en el pensamiento aristotélico. Vamos a ver luego la defensa de la clase media. Aquí vemos la defensa de la medianía en el campo de la ética cotidiana. Y hemos visto también que esos puntos intermedios son los preferidos por Aristóteles en muchos campos, es decir, es realmente el filósofo de la moderación. El mejor comportamiento, nos dice Aristóteles, es la prudencia entre la ira destructiva y la dulzura permisiva. Reitero esto porque es muy plástico y muy claro. El mejor comportamiento es la prudencia, o sea, el término medio entre la ira destructiva y la dulzura permisiva. Es decir, entre el egoísmo enfermizo y la generosidad ingenua. Eso es el mensaje, el único mensaje práctico que nos da Aristóteles. Vamos a ver para los que buscan, digamos, un aconsejamiento en asuntos prácticos cotidianos, que también la ética a Nicómaco, la más famosa, es también una absoluta desilusión, porque prácticamente el único consejo que da para la vida cotidiana es el ejercicio de esa áurea mediocritas, de esa medianía dorada, que significa, por ejemplo, evitar los extremos del egoísmo enfermizo y la generosidad ingenua. O sea, como les he dicho, el punto medio entre la ira destructiva y la dulzura permisiva. Ese es el mensaje para la vida cotidiana. Estimado público, aquí hemos llegado al fin de la ética a Eudemo,
Y de estas obras del periodo intermedio, en la próxima sesión, vamos a discutir brevemente la metafísica anterior o primera metafísica o el esbozo preparatorio de la metafísica, que ya contiene algunos elementos decisivos muy importantes de la obra posterior, y es esta metafísica el mejor puente, creo yo, a las obras de la madurez de Aristóteles, a las cuales vamos a dedicar por lo menos 2 sesiones. Hasta aquí habremos llegado hoy. Si hay alguna consulta, alguna crítica, aquí yo reitero una palabra aristotélica: lo más fácil es equivocarse y por lo tanto hay que escuchar siempre, por razones prácticas, opiniones contrarias o simplemente divergentes o complementarias. Por eso, si tienen alguna crítica, estimado público, yo encantado de escucharla. Si no hay, entonces, estimado público, aquí daríamos por concluida la sesión de hoy. Yo les desearía un buen fin de semana, que se diviertan con moderación, con prudencia, en el término medio que nos aconseja Aristóteles. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. A ustedes, gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. A ustedes todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Señorita Carla. Hasta luego, gracias. Hasta luego.